Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípato, su podcast caraqueño conducido por Sebastián Cova, politólogo, crítico de cine y hablador de oficio. Este capítulo está dedicado a hablar de la política norteamericana, de los Estados Unidos en concreto. Yo les había indicado en el penúltimo capítulo, el número 107, que iba a hacer un análisis una vez se diesen los resultados de las elecciones del estado de Georgia, la segunda vuelta, lo cual tuvo lugar el martes pasado, martes 6 de diciembre. Entonces, bueno, nada, como lo prometido es deuda, aquí viene el análisis del resultado electoral y de lo que va a implicar para la política de los Estados Unidos en los siguientes 2 años a partir del próximo 3 de enero, que es cuando juran en el cargo los miembros del Congreso número 118. Sin más preámbulos, pues el análisis. Pues bien, lo primero es los resultados. Como ya todo aquel que siga noticias, y creo que la mayoría de las personas que oyen este podcast siguen noticias, sabrán, los demócratas mantienen la mayoría en el Senado porque el puesto que estaba apareciendo como disponible en Pensilvania lo ganó el candidato demócrata, quien es el actual vicegobernador del estado. Entonces eso iba a permitir mantener el Senado en 50-50. Incluso si perdían la otra elección que tuvo lugar el 6 de diciembre, que era una segunda vuelta. Esa elección enfrentaba al demócrata Raphael Warnock, que había ganado una elección especial, que es como llaman a ellos cuando se va a hacer una elección para completar el periodo de una persona que desocupó el cargo por el motivo que sea, falta absoluta, muerte, retiro, cualquier cosa, que era Raphael Warnock, ya los dije. Él había ganado en la segunda vuelta en Georgia, si recordarán, el 5 de enero de 2021, el día antes del asalto al Capitolio por las turbas trumpistas. Hubo 2 segundas vueltas en Georgia. Las 2 segundas vueltas las ganaron los demócratas, Jon Ossoff y Raphael Warnock. Jon Ossoff estaba siendo electo para un periodo completo de 6 años, pero Raphael Warnock solo iba a completar un periodo de 2 años, terminado el cual tenía que ahora ser electo para un periodo completo. Como en Georgia hay una ley, que es curioso como para los anglosajones esto es raro. Yo escuchaba en estos días, el día siguiente de la elección, el miércoles, camino a la UCAP, iba escuchando el podcast del Economist y me dio mucha gracia como decía el analista que es especialista en cubrir la política de los Estados Unidos. Decía, Georgia tiene esta ley muy rara que pide una segunda vuelta. Y una cosa que es lo más normal del mundo en muchos otros países, ¿no? Empezando por Francia para la presidencia, y bueno, Brasil, Argentina, Perú. Bueno, para los gringos que Georgia tenga una ley para los anglosajones, perdón, que Georgia tenga una ley que exija una segunda vuelta, es como, oye, qué ley tan rara, que los estados del sur, tú sabes, eso es porque son racistas. Entonces automáticamente siempre concluyen que si una ley existe es porque son racistas, sobre todo en el sur. Entonces, siempre se analiza todo así. Entonces, bueno, ahora resulta que ser racista pedir una segunda vuelta. Bueno, esa segunda vuelta la ganó un negro, tanto en 2021 como ahorita en 2022, con la particularidad de que en esta oportunidad también competía con otro negro, que es Herschel Walker, que era un antiguo jugador de fútbol americano que no residía en Georgia, era habitante de Texas, no conoce para nada el estado, no tiene carrera política alguna, no es una figura pública más allá del deporte. Sin embargo, para mi sorpresa, obtuvo una enorme cantidad de votos en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, la noche del conteo fue increíble, como, sabes que allá cuentan en vivo, ¿no? O sea, uno no espera, como aquí en Venezuela, a que te den el resultado ya definitivo, cuando la tendencia es irreversible, sino que a medida que cada condado va reportando sus conteos, los van sumando en pantalla. Entonces, bueno, si un condado es pequeñito, solamente tiene 2.000 votantes, o sea, tan pequeñito no, poco poblado realmente, es la expresión.
pues por supuesto eso lo reportan primero. En la tendencia política actual en los Estados Unidos es que las zonas poco pobladas son fuertemente republicanas. El voto demócrata se está concentrando en los grandes centros urbanos, que son los que tardan más en ser contados porque son más votantes. Entonces, bueno, en las primeras de cambio, cuando fueron reportados los resultados, aparecía ganando Walker. Después, cuando reportaba un condado un poco más poblado o de mayoría negra, eh, pasaba arriba Warnock, y así sostuvo toda la noche en un sub y baja como más o menos hasta las 12 y pico de la noche, cuando ya definitivamente dieron como ganador varios canales de televisión a Raphael Warnock. Con lo cual la mayoría demócrata en el Senado pasa a ser entonces de 51 votos. Sin embargo, como yo les había dicho en el capítulo anterior, los demócratas habían perdido la mayoría muy tenue de apenas 2 votos, bueno, 3, que tenían en la Cámara de Representantes. Ellos tenían 220 y ahora bajaron a algo así como 215. Yo no he podido hallar el número definitivo. Déjame ver, déjame un segundo. Ajá, ya vi, tuve que ponerme a buscar un rato. No sé por qué me costó tanto. Los republicanos tienen... Actualmente la Cámara de Representantes la conforman 434 personas porque hay una vacante. De ley son 435. Ahora, lo que no me queda claro, o simple y llanamente no entiendo, es por qué hay una vacante. ¿Por qué no se llenó en esta elección dicha vacante? No tengo ni idea de verdad qué pasó ahí. Pero la cosa es que son 434. Para cuando se jure el nuevo Congreso, el número 118, que comenzará sesión el 3 de enero del año 2023. Los republicanos consiguieron 222 puestos. Es decir, tienen un margen de 5 votos por encima de la mayoría, porque la mitad de 434 es 217. Los demócratas quedaron con 212, o sea, perdieron 8 escaños. Tenían 220. Ergo, ya no pueden seguir controlando la mayoría de la Cámara, ya no van a tener... ¿Qué implica controlar la mayoría? Bueno, que tienen más votos, pero además presiden los comités. Las cámaras legislativas están conformadas por comités que son las que preparan las leyes o hacen los primeros estudios de los nombramientos. Y entonces, solo si un comité así lo decide, es que entonces se pasa a votar en la plenaria de la Cámara. Entonces, quien controla la mayoría, controla los comités. Esto era difícil en el Senado porque al ser 50 y 50 y la vicepresidente no tiene... no está en la negociación diaria del Senado, solamente tiene derecho a votar cuando está presidiendo. Si hay un empate, si no hay empate no vota, ni puede controlar la Cámara. Entonces los comités estaban divididos, algunos los controlaban los demócratas y otros los controlaban los republicanos. Ahora que los demócratas tienen una mayoría de un voto, entonces ahora van a controlar todas las comisiones. ¿Okay? Pero entonces en la Cámara de Representantes van a pasar a controlar las comisiones los republicanos. La Cámara de Representantes tiene 2 poderes atribuidos directamente por la Constitución, que les son prerrogativas exclusivas, que son importantes. Una, es la única cámara que hace impeachment. Impeachment es la acusación formal de cualquier cargo ejecutivo o judicial. Pero el Senado es el que juzga. Entonces, lo que hemos visto en la historia, lo que sucedió en 1866, 68, el primer impeachment, lo que estaba sucediéndole a Nixon, lo que le sucedió a Clinton y lo que le sucedió 2 veces a Trump, lo hizo la Cámara de Representantes nada más. Pero eso es una acusación. O sea, acusamos a esta persona de que tiene que dejar el cargo. El que de verdad lo remueve o no del cargo es el Senado, con 2/3. Es decir, dado que son 100, estamos hablando de 66. Eso nunca ha pasado en la historia del país. Ni con un juez, que yo sepa. Seguramente, o sea, quizás con algún juez uno que otro, pero hasta donde sé no. Lo que sí sé es que nunca ha pasado con un juez supremo, es decir, un juez de la Corte Suprema, ni con ningún secretario, que son los que dirigen los departamentos, lo que en Venezuela llamamos ministros. En Venezuela y el resto del mundo llamamos ministros. Tampoco ha pasado, ni mucho menos ha pasado con un presidente. Han hecho impeachment, pero no han removido. La remoción hace el Senado. Eso no ha pasado.
Solo han habido 4 impeachments en la historia. Lo de Nixon no fue un impeachment. Nixon renuncia antes de que la Cámara inicie el impeachment. Bueno, dicho esto, la Cámara de Representantes tiene el poder del impeachment, solo lo hace ella, la acusación formal, y luego toda legislación que tenga que ver con recaudación de impuestos y gasto de dinero tiene que empezar en la Cámara de Representantes. Es una tontería porque al final igual tiene que aprobarlo el Senado, o sea, no es exclusivo de la Cámara, pero el inicio del debate sí es de la Cámara. Bueno, hay un tercer poder que solo se aplicaba en la historia una vez, en el año 1800, que es que si ningún candidato, perdón, 2 veces, 1800, no, mentira, allá va, perdón, 3 veces, 1800, 1824 y 1876, solo ha pasado 3 veces, que es que si ningún candidato a la presidencia consigue la mayoría del colegio electoral, entonces es la Cámara de Representantes votando por estado, es decir, que si son 50 estados solo van a ser 50 votos, no los 435, se cuenta es por estado. ¿Qué quiere decir eso? Que si Vermont solo tiene un representante, ese es un voto, pero California tiene 51 representantes, eso es igual a un voto. ¿Okay? O sea, es el voto de California. Ese es el tercer poder de la Cámara de Representantes. El poder exclusivo. Decidir quién es el presidente votando por estado, no por representante individual, si nadie obtiene la mayoría en el colegio electoral. Cosa que solo ha pasado en 1800, 1824, 1876. De resto, los otros poderes que tiene la Cámara de Representantes son iguales a los del Senado. Es decir, una ley no es aprobada si no es aprobada por las 2 cámaras. Pero hay otros poderes que no tiene, que sí tiene el Senado. Por ejemplo, la aprobación de tratados internacionales, eso no recae en la Cámara, a menos que se requiera una ley, ahí sí, porque es una ley, y no se meten los nombramientos que haga el Ejecutivo. Y el Ejecutivo hace montones de nombramientos, no solo de su gabinete, sino de las agencias federales autónomas y, lo quizás más importante aún, los jueces. Absolutamente todos los jueces federales, desde la primera instancia hasta los de la Corte Suprema, son nombrados por el presidente, with the advice and consent of the Senate, es decir, con el consejo y aprobación del Senado. Entonces, aunque los demócratas, esto quiere decir, hayan perdido la Cámara de Representantes, no quiere decir que entonces ahora todo se le va a volver en contra a Biden, porque con controlar el Senado todavía se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, ya los dije, aprobación de tratados internacionales, que es algo importante. Por ejemplo, el envío por ejemplo, el Acuerdo de París del año 2015 es algo que requiere la aprobación del Senado. Por ejemplo, un acuerdo multilateral que implique modificar la OTAN o ampliar su membresía, eso tiene que ser aprobado por el Senado. Y así. Ahora bien, ¿dónde está la dificultad para la legislación ordinaria? Es en el hecho de que ya no controlan la Cámara de Representantes. En el pasado, el sistema político de los Estados Unidos tiene algo muy particular que se escapa a el análisis formal de la estructura política del país. Es decir, por más que analicemos la Constitución, no se halla la respuesta a esto. Es algo más de cultura política. Y es por eso que muchos países han querido copiar el sistema político de los Estados Unidos de alguna forma, en alguna medida, hasta cierto punto, o quizás simplemente utilizarla de inspiración, y sin embargo los resultados no son iguales, porque no basta con copiar la estructura política de un país para que los resultados sean los mismos. En la misma manera en que la ropa que le vemos puesta al maniquí o al modelo, cuando nos la ponemos nosotros no se ve igual que en el modelo o la modelo, o incluso en el maniquí, porque bueno, lo que está, el sustrato, que en este caso somos nosotros, es diferente, tenemos una fisionomía diferente. Bueno, con los pueblos
mutatis mutandi, pasa algo equivalente. El sustrato cultural de los Estados Unidos, que deriva de la tradición política anglosajona, que a su vez es un resultado macro de la evolución política europea, decantó en una sabiduría política bastante particular, envidiable en muchos aspectos, no necesariamente en todos, pero en términos generales muy loable por su estabilidad. Y dicha estabilidad radica, o mejor dicho, se manifiesta en evitar extremismos y radicalidades. Pero eso se dice fácil y otra cosa es cómo implementarlo. Menciono esto porque en el pasado, en la historia política del país, uno podía ver que muchas legislaciones eran bipartidistas, o sea, contaban con aprobación de ambos partidos, no de forma homogénea y total, ojo, sino que uno podía ver que representantes o senadores de un partido podían aprobar y de hecho votar favorablemente por mociones presentadas en algunas de las cámaras por miembros del otro partido. Eso no quería decir que entonces, vamos a poner por caso en la actualidad que hay 50 demócratas y 50 republicanos en el Senado. Eso quiere decir que entonces los votos eran 100. No, no necesariamente, porque quizás no todos los demócratas votaban a favor de algo. Por ejemplo, en los años de la segregación racial en el sur, eso pudo ser vencido por una moción presentada por el presidente demócrata que no contó con los votos de los demócratas del sur, porque en ese caso ellos primero eran sureños y luego eran demócratas. Entonces, ¿cómo pudieron ser aprobadas dichas leyes de derechos civiles? Bueno, porque consiguieron votos demócratas de otras regiones del país y le sumaron votos republicanos de tanto representantes como senadores que estaban en contra de la segregación racial y querían eliminarla ya de una vez. Eso era muy común antes. Cuando uno ve la historia del país, desde la historia de la aplicación de la Constitución, desde 1789 hasta básicamente comienzos de este siglo, era muy común eso, el voto cruzado de miembros de un partido a otro. Lo cual era posible, entre otras cosas, porque los partidos políticos en los Estados Unidos tienen muy poco poder central. Esto es algo de lo que yo hablé en la serie de 20 capítulos que hice en 2020, valga la redundancia, 20 en 2020, sobre donde cubrí las elecciones presidenciales de aquel año y aproveché de meter coleado un montón de datos y análisis del sistema político americano. Una de las cosas que yo mencionaba en alguno de esos capítulos es que los partidos políticos de los Estados Unidos no tienen la capacidad de remover, por ejemplo, a un miembro de su partido ya electo por el pueblo, por la particularidad de cómo son electos allá. Porque allá tú eres el candidato del partido si te eligen en una primaria. Así el partido te odia, como de hecho pasa bastante. El caso más notorio en la actualidad en el Congreso de los Estados Unidos es el senador Ted Cruz. Rafael Cruz es su nombre completo. Hijo de cubano, nacido en Canadá, de madre americana. Ted Cruz, a Ted Cruz no lo quiere nadie. Es increíble. Como le escuché decir a Al Franken, que fue es un famoso comediante de los Estados Unidos, que fue guionista como por 20 años de Saturday Night Live y fue senador demócrata por Minnesota entre 2009 y 2017-18. 19 realmente. Fue senador 10 años. Él decía en una entrevista que lo vi en un podcast de este año, lo vi hace como unas 2 o 3 semanas, que le preguntaban por Ted Cruz y él decía, mano, yo aprecio a Ted Cruz más que la inmensa mayoría de mis colegas en el Senado de ambos partidos. Y yo odio a Ted Cruz. Es increíble. Los republicanos tampoco lo pueden ver. Entonces, ¿cómo es posible que sea republicano si los mismos republicanos no lo pasan? Bueno, porque él allá los políticos consiguen la nominación de su partido con independencia del partido. O sea, ellos compiten en las primarias y el partido no puede impedir eso. Es el voto de la gente el que lo hace candidato o no. En algunos estados solo pueden votar en primarias los que sean miembros inscritos del partido. Que no es lo mismo ser miembro inscrito de un partido en Venezuela, porque en Venezuela ser miembro inscrito de un partido es ser un
político de base. Tienes que contribuir con el partido, tienes que ir a reuniones del partido, tienes que hacer lo que el partido te pida. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos ser miembro del partido es simplemente que tú te inscribes en una oficina del Estado para decir que tú eres miembro de tal partido. Pero ser miembro no implica absolutamente nada. Eso simplemente es una ayuda, un anuncio administrativo que le haces al Estado para cuando el Estado sea el que haga las primarias, porque las primarias las hacen los estados, no las hacen los partidos, ya ellos sepan, bueno, este tiene derecho a votar aquí, si en ese estado la ley exige que tú tengas que ser un miembro del partido. En otros estados no. Fíjense, hay de todo. Hay estados que exigen que solo los que están inscritos como miembros de un partido puedan votar. Hay otros estados que solo permiten los que están inscritos en un partido o que están inscritos como independientes. Es decir, independiente quiere decir sin afiliación formal. Y hay otros estados en los que cualquiera puede votar. Es decir, que puede votar a alguien que esté inscrito como miembro del o apoyo. La palabra miembro siempre confunde. Es yo me identifico con tal. Es lo que quiere decir ese miembro de. Yo me identifico como tal. Yo quisiera votar en las elecciones de este partido cuando eso ocurra. Pero a veces ni siquiera, a veces un estado te pide que tú te inscribas con un nombre de qué partido eres, pero no exigen que tú seas miembro de ese partido para votar. Es una cosa muy particular derivada de que ese país ha tenido un sistema político continuo, tradicional, de elección popular desde antes de ser país, desde antes de fundar la república, desde el periodo colonial. Y esas costumbres coloniales venían de las costumbres medievales inglesas, que en algún momento fueron comunes a toda Europa, pero que para el Renacimiento solo habían sobrevivido en Inglaterra y se habían perdido en el resto de Europa, dado el creciente poder de los monarcas. Clases de historia aparte, la cosa es que en los Estados Unidos los políticos podían votar por los políticos en cargos electos podían votar por mociones presentadas por otro partido porque no había disciplina de partido. Ellos lo hacían porque sentían que a sus votantes les iba a gustar ver que tú habías apoyado una moción que en ese distrito o en ese estado era popular. Así el partido en general la aborrezca y la oponga, tus votantes no. Entonces tú votabas a favor de eso. ¿Qué pasa el día de hoy? Que esta particularidad americana, si bien sigue siendo válido lo de que el partido no tiene poder sobre el miembro electo de un partido para cualquier cargo de elección popular, desde concejal municipal para arriba, sin embargo, la actitud política del pueblo americano, la cultura política se ha vuelto muy bipolarizada en la actualidad. Esto es resultado de que el debate político ha dejado de ser local, es decir, la gente votaba por lo que me convenía a mí, que yo vivo aquí en este suburbio de Atlanta, o yo que vivo en estas granjas de las montañas de Alaska, o yo que vivo de la pesca en esta isla del archipiélago de Hawái, o yo que vivo en esta porción de la isla de Manhattan en Nueva York. Entonces la gente votaba más así, la gente estaba más pendiente, cuando digo la gente me refiero al votante de a pie, de lo que le convenía a ellos con independencia del gran debate nacional. Los temas de gran debate nacional eran muy pocos y esos lograban generar algún grado de homogeneidad. Por ejemplo, la política exterior, por ejemplo, los derechos civiles en los años 60, ese tipo de cosas así. Pero por lo general, como decía Tip O'Neill, un famoso demócrata de la Cámara de Representantes entre los años 60 y 90, toda política es local. Bueno, el debate político en los Estados Unidos, empezando por los años 90, es decir, cuando Tip O'Neill salió de ejercicio de la política, ya él murió, hasta la actualidad ha dejado de ser local y han prevalecido cada vez más y más y más y más los temas nacionales. Y cuando los temas son nacionales, la gente reduce sus issues a 2 o 3 temas nacionales, incluso sacrificando sus intereses locales, que son más urgentes, más primarios, parece mentira, pero al ser más ideológico las metas de los votantes de a pie, la gente se interesa entonces más por grandes temas nacionales como el aborto, como la religión, cosas así. Entonces el votante ha perdido
esa capacidad de transar y por tanto sus representantes también la han perdido. Y ahora votan más entubado por una línea del partido. Si bien los partidos siguen careciendo del poder formal para imponerle una línea a sus miembros electos en cargos, el votante de a pie sí se ha vuelto muy básico en sus demandas, muy ideológico, y entonces ahora no le perdona a un representante electo cuando lo ven moverse más allá del canon de 2, 3, 4, máximo 5 principios básicos que conforman el batiburrillo ideológico al cual un partido busca adscribirse de alguna forma o de otra un poco vaga. Entonces, por ejemplo, hoy en día el Partido Republicano es casi homogéneamente antiaborto, el Partido Demócrata es casi homogéneamente proaborto. Eso en el pasado no era así y no aplicaba para casi ningún tema político general en los Estados Unidos. ¿Por qué hoy en día el votante es más polarizado y se guía más por grandes temas ideológicos de discusión nacional? Una vez vi un programa, esto creo que lo mencioné en un capítulo temprano este año o el año pasado, me pareció una teoría interesante de un escritor conservador que vi entrevistado, vi participar en el panel de Real Time, el programa de Bill Maher en HBO, que yo sigo desde 2008 con mucha asiduidad, hasta que HBO me lo quitó de la parrilla latinoamericana, maldita sea. Entonces, bueno, veo partes por YouTube. Ahí decía un comentarista conservador, por muy inteligente, eso sonó estúpido, que acaso por ser conservador no puede ser inteligente, no, pero decía, me refería a que con ideas bastante reflexivas y pensadas que no seguían a juro una línea partidista, a eso me refería por muy inteligente, es decir, muy autónomo de criterio, es lo que quise decir, perdón. Él decía que es el auge de la televisión por cable en los años 90, primero con CNN, pero sobre todo con Fox News, que sí es un canal de cable de noticias abiertamente partidista, que CNN no lo era, y todavía yo defiendo que hoy en día no lo es. El equivalente en la izquierda es MSNBC, pero que tiene una audiencia menor que la de Fox News. Y comenzó a venderle al público la idea de que hay 2 o 3 debates nacionales importantes y que todo tiene que ser medido por eso. Eso estaba ahí tenue, y con el auge de las redes sociales eso se disparó hasta el techo. Entonces ahora la gente tiende a asignar sus preferencias políticas más por los 2 o 3, 4, 5, máximo 6 cuando se es muy metido en política, pero para el público general son como 2 o 3 nada más temas básicos de discusión. Entonces, si ven que un miembro de su partido, de los que están electos para un cargo, asume una postura un poco autónoma con respecto a esas directrices generales del público, no del partido, sino del público, ya no lo perdonan y lo quieren sacar del cargo en la próxima primaria. Entonces eso ha vuelto a los políticos que ocupan cargos electos muy paranoicos de controlar lo que se llama el 24-hour news cycle, el ciclo de noticias de 24 horas, que es qué están diciendo de mí antes en los canales de noticias, hoy en día en las redes. Entonces la paranoia es qué están diciendo de mí en Twitter, que es discutible hasta qué punto Twitter es representativo de la población del país que sea, pero cuando esos son los temas que entonces después llegan los medios de comunicación a decir, en Twitter están acabando con fulano de tal porque lo hayan muy chocante por X, Y o Z, entonces se juntan el hambre con las ganas de comer. Están hablando mal de mí en Twitter y los noticieros, en vez de hablar otras cosas, están repitiendo lo que dice Twitter. Entonces, claro, eso ha vuelto el debate político más ideológico de lo que usualmente era en un sistema como el de los Estados Unidos, que solo había llegado a ver ese grado de reducción del discurso a temas básicos. En el siglo XIX era con el tema de la esclavitud y los aranceles. En el siglo XX ya se amplió un poco los temas, pero era que si política exterior, participar o no en las guerras, de enfrentarse o no a los comunistas, y luego al terrorismo islámico, y las drogas, y bueno, el derecho lo que ya hablé de los derechos civiles, que si bien la palabra hace referencia a todo tipo de derechos, comenzó como
terminar el trabajo que había empezado con la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Es decir, terminar de incorporar completamente a los negros como ciudadanos activos de la República, que no eran, pese a que habían abolido la esclavitud. Eso tomó 100 años terminar de acabar ese trabajo. Y algunos dicen que hoy en día eso no está concluido porque todavía persiste cierto tipo de racismo sistémico. Ya eso son sutilezas. Pero lo cierto es que el trabajo de otorgamiento full de la ciudadanía a los negros concluye en los años 60. Por lo menos la construcción básica y macro del sistema. Es decir, los negros, por ejemplo, en muchos estados del sur, hasta los años 60, no tenían derecho al voto. No podían casarse con una persona que no fuera de su raza. No podían... bueno, todo esto que hemos visto en películas, series de televisión de toda la vida, que si no podían beber en el mismo bebedero en que vivían los blancos, no podían sentarse en los puestos delante del autobús de las iglesias, una cosa ridiculísima y muy, muy triste, ¿no? Muy aborrecible. Esos eran los grandes temas que habían dividido la política nacional en los Estados Unidos y cruzaban las líneas partidistas. O sea, había liberales y conservadores en ambos partidos. Hoy en día no. Hoy en día parece que si tú eres liberal, eres demócrata. Si eres conservador, eres republicano. Eso hace la negociación y el debate político más difícil. Dicho todo esto, ¿cómo aplica eso entonces a los resultados electorales de este Congreso que va a tomar posesión, el número 118, el próximo 3 de enero? Bueno, los demócratas, al conservar el Senado, como ya les decía, van a poder seguir haciendo nombramientos. Ya va a ser más fácil nombrar jueces para Biden. Si tiene que cambiar a alguien del gabinete va a ser más fácil porque van a contar con un voto extra. Ahora bien, ha cundido la noticia de que el viernes pasado la senadora por Arizona, Kyrsten Sinema, abandona formalmente el Partido Demócrata para pasar a lanzarse en la próxima elección como independiente. Y dijo en la noticia, en el comunicado oficial o en las entrevistas que estuvo dando el fin de semana, que aún así ella va a conservar su posición en los comités a los que ya pertenece, que son como 4 o 5. Que si el comité de asuntos de los veteranos, el comité de finanzas, esas cosas. Si eso es verdad, puede ser que esté hablando paja, pero si eso es verdad, si estuviese hablando paja ya lo hubiesen desmentido. Eso quiere decir entonces, de ser cierto, que parece serlo porque no lo han desmentido, que antes de anunciar que ella abandonaba el partido, entonces ella habló con el liderazgo del Partido Demócrata en el Senado, que la mayoría la controlan, el que preside la mayoría es el senador por Nueva York, Chuck Schumer, para que la dejen entonces seguir ocupando los puestos en los comités donde ella está. Siguiendo el precedente que ya marcan los senadores King y Sanders por Maine y Vermont respectivamente. Es decir, los demócratas tienen 51 votos, haciendo la trampa de contar 2 senadores que en realidad formalmente son independientes como demócratas, que son el senador de apellido King, ahorita se me olvida el nombre, creo que es August o John King por Maine, y Bernie Sanders, el famoso Bernie Sanders, que fue candidato a la presidencia 2 veces en las primarias demócratas, 16 y 20, por Vermont. Ellos son formalmente independientes. Ellos no compitieron por las primarias de su partido para ser electos senadores. Ellos se lanzaron como candidatos independientes y ganaron. Pero ellos fueron demócratas toda la vida, y en esos estados donde hay muchos votantes demócratas, que son Maine y Vermont, la mayoría demócrata los eligió independientes, pero asumiendo que se comportan como demócratas. Y de hecho ellos hacen caucus, se escribe caucus, que es como ellos llaman a la fracción parlamentaria o fracción legislativa. Ellos hacen caucus con los demócratas. O sea que para efectos prácticos, aunque en el papel digan que son independientes, ellos son demócratas. Si Kyrsten Sinema dice que ella va a conservar sus cargos, quiere decir que ella en el papel va a ser independiente, pero en la práctica va a seguir siendo demócrata hasta la siguiente elección. Como ella fue electa en el 18 y los senadores duran 6 años, quiere decir que la próxima elección es la de 2024, en 2 años, porque ya lleva 4 más 2, 6 en el 24, cuando también va a haber una elección presidencial. Si a ella los votantes de Arizona la vuelven a elegir como independiente, dejándola hacer caucus con los demócratas, todo sigue igual como está ahorita.
Pero es harto probable que eso no pase porque Kyrsten Sinema se ha enajenado mucho, no todo, pero sí mucho, del apoyo del votante demócrata de base de Arizona, que es el estado por el cual ella fue electa. ¿Por qué? Por esto que les decía hace rato. Por eso hice ese largo periplo por ahí, por la evolución política de la cultura política de los Estados Unidos. La evolución política de la cultura política. Hoy estoy terrible con la redundancia. La evolución de la cultura política de los Estados Unidos la repasé precisamente para explicar por qué algo que antes era bastante común, de hecho Kyrsten Sinema es en la historia del Senado la 9ª persona que cambia de partido de uno a otro, o se pone como independiente, o de independiente pasa a ser de uno de los dos partidos. Hay casos cómicos de alguien que fue republicano, luego cambió partido estando electo en el cargo para independiente, y luego volvió a cambiar para republicano otra vez. Gente que cambió de republicano a demócrata, gente que cambió de demócrata a republicano. Bueno, habían sido 8, ahora con Sinema son 9. Es decir, no es descabellado, no es primera vez que pasa, se ve como normal. No es tan típico, pero tampoco es un exabrupto. En el pasado eso no implicaba mayor cosa. De hecho, de esos 9, contándola de ella, 6 habían sido reelectos en la siguiente elección después del cambio de partido. Es decir, que es algo normal, que los demócratas no importa. A mí no me importa la etiqueta con la que va identificado en los noticieros, R o D. A mí lo que me importa es que este senador me guste y yo lo voy a reelegir. Eso hoy en día ya no es tan fácil. ¿Por qué? Por esto que hablaba hace rato de la evolución del comportamiento y cultura política de los ciudadanos americanos. Hoy en día la gente está más radicalizada, solo le importan 2 o 3 temas básicos y quieren que sus senadores o cargos electos, personas que ocupan un cargo electo, voten por una línea entubada. Cuando eso no era lo común en los Estados Unidos, pero es lo que el público o grandes sectores del público demanda hoy en día de sus cargos electos, de sus representantes, ya sean los que formalmente se llaman representantes, que son los de la Cámara de Representantes, ya sean senadores locales, estadales, ya sean miembros de junta distrital escolar, ya sean alcaldes, ya sean presidentes del condado, lo que sea. La gente los quiere ahora más homogénea y militantemente apegados a la línea del partido, pese a que los partidos no tienen línea. Eso es lo curioso, porque eso no hay en los Estados Unidos. De hecho, las plataformas, los programas de los presidentes, que es uno de los pocos momentos ideológicos de los partidos políticos gringos, nadie los lee. Es increíble, y a veces miden 400 páginas y nadie lee eso. No forman un canon. Entonces, y se espera que el político sea práctico al mismo tiempo, ¿no? Con algo de lo que hablaré más adelante. Entonces, bueno, Kyrsten Sinema la va a tener muy difícil para su reelección de seguir por esa estrategia de independiente. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces si es así, ¿por qué no se quedó como demócrata? Porque los demócratas de Arizona la tienen atravesada entre pecho y espalda, porque la ven muy autónoma. ¿Por qué? Porque ella estuvo bloqueando la agenda política de Biden en el Congreso estos 2 años. Fíjense, Biden ha tenido una agenda legislativa increíble. Para estas alturas, mucho más activa e importante que la que tuvo Obama, que la que tuvo Trump seguro. Para estas alturas Trump solo había logrado una reforma considerable, una ley importante que fue la reducción de los impuestos. Bueno, por cosas que no vienen al cuento, ¿no? Pero la verdad es que Biden como presidente ha sido impresionante. Es curioso, ¿no? Porque por otro lado es completamente gris, oírlo hablar es lamentable. Que eso no es por la edad. La gente dice, pero miren qué chocho está. No, Biden fue así toda su vida. En los años 80, como dicen ellos, se metía la pata en la boca a cada rato. Entonces, claro, si además le agregas la edad, se ve más chimbo. Pero siempre fue así, ¿ok? Pero cuando tú ves las acciones que comete, tú dices, no, este hombre está bastante en control de sus facultades intelectuales. Y se nota. Dicho esto, Biden ha logrado que el Congreso le apruebe 4 propuestas legislativas interesantes. Que en realidad 3 de esas 4 eran una sola, muy ambiciosa y muy grande, que las presentó apenas llegó al poder, como al mes, que se llamaba Build Back Better, que traduciría como vamos a reconstruirlo todo mejor. Era un programa muy ambicioso de gasto público billonario con B,
La B en castellano habla de millón, o sea, billones, quiere decir millón de millones. Es lo que en inglés llaman trillion. Porque para lo que en inglés llaman billion, en español tenemos la palabra 1.000 millones. ¿Okay? Pequeño paréntesis lingüístico ahí. Era un plan de 3,5 billones, o si lo quieren oír en inglés, 3.5 trillion dollars. Muy ambicioso, que incluía desde comenzar a reconstruir puentes, pavimentar autopistas, de modo de generar empleo, mejorar la infraestructura del país. Ese es lo primero que se busca, generar empleo, hacer mover la economía. También implicaba pasarle dinero a la gente como una especie de ayuda económica, pero además había reformas más de lo que ellos llaman soft reforms o soft investment, que eran, eso quiere decir inversiones o programas suaves, que no son de estructura, no son de, o sea, la gente no va a ver la construcción de un puente nuevo, sino van a aparecer programas de cuidado de niños, ese tipo de cosas así. O, por ejemplo, que los padres puedan pedir un permiso pago de un tiempo definido si tienen niños pequeños, por ejemplo, y se los paguen, que hoy en día eso no, eso que es muy común en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, no es común, no existe en los Estados Unidos a nivel federal. Entonces, bueno, ese plan no pasó, pero han logrado pasarlo a través de picarlo e introducirlo por separado, y así Biden ha logrado cuatro grandes leyes aprobadas por el Congreso. El 11 de marzo del 21, o sea, llegandito al poder, cuando tenía apenas poco más de un mes y medio, 2 meses, porque comienza el 20 de enero, para el 11 de marzo ya lleva 2 meses, casi 2 meses, el American Rescue Plan. Esa era, entre otras cosas, reduciendo los planes al absurdo, era darle dinero a la gente para que pudiese, la gente que estaba desempleada, para que pudiese llegar a fin de mes porque habían perdido los empleos por la pandemia. O dinero a las empresas que habían perdido clientes o ventas, o habían perdido los locales por las cuarentenas de la pandemia. Eso fue el 11 de marzo del 21. Esa ley fue aprobada sin ningún voto republicano. O sea, solo se consiguió 50, o sea, el voto fue 50-50, entonces tuvo que Kamala Harris poner el voto de desempate. O sea, ella, estrenándose en el cargo, desempató una elección. El 15 de noviembre del 21, o sea, al final del primer año de gobierno, hacia el final del primer año de gobierno, el plan de Infrastructure Investment and Jobs, que ese sí contó con una gran cantidad de votos republicanos. De hecho, es sorprendente, 69 votos republicanos. O sea, perdón, 69 votos republicanos, no, 69 votos de senadores. Eso quiere decir 50 demócratas y 19 republicanos, 69 contra 30. Luego, el 9 de agosto de este año, o sea, hace apenas 3 meses, el Chips and Science Act, que es básicamente un plan de subsidios para crear chips y transistores y microtransistores en los Estados Unidos para romper la dependencia con China. Eso sí se consiguió con un voto abrumador de senadores republicanos también, 14, fíjate, menos que el otro, qué curioso. Por esta cosa de, bueno, vamos a enfrentarnos a China, eso capaz es más fácil conseguir votantes que sean antichinos o que teman a la preeminencia china. Y luego ahorita 7 días después, el 16 de agosto, el Inflation Reduction Act, el plan de reducción de la inflación, que ese fue una sorpresa porque nadie se lo esperaba, fue una negociación secreta que logró Manchin, ya voy a hablar de él, que fue pasado también con 50+1 a través esos dos que fueron pasados con 50+1 fueron pasados por el famoso Budget Reconciliation Procedure, que es un mecanismo parlamentario para evitar la supermayoría calificada de tener que tener 60 votos para cerrar el debate. En algún capítulo de 2020 yo les explicaba sobre el filibusterismo, que es una tradición, eso no es ninguna ley, ni siquiera ninguna norma, vigente en el Senado, que establece que no se puede cerrar el debate sobre alguna propuesta legislativa o sobre una resolución, puede ser nombramiento, en el Senado, si algún senador quiere seguir hablando. Entonces muchos senadores se anotaban para hablar y hablaban ad infinito mientras daba el cuerpo. Eso, que era una cosa rara en el siglo XIX, se vio nada más como 10 veces, 20 veces. En lo que va del siglo XX se ha visto como 30 veces. A cada rato lo aplican. Tanto es así que ya ni siquiera se hace eso de que los senadores se quedan hablando por horas, como en la famosa película de 1938-39,
Mr. Smith Goes to Washington, la famosa película de Frank Capra, donde el personaje del senador novato, representado por Jimmy Stewart, habla por horas en el Senado y los senadores no se pueden mover. Eso ya no es así. Así fue en el pasado, pero ya no es así. Desde los años finales de los 60 para acá, simplemente con que tú digas, te anotes que quieres seguir hablando, pero no tienes que ponerte a hablar, entonces no se cierra el debate nunca. Con lo cual se le ha puesto un freno a muchas reformas legislativas, porque termina en la práctica siendo una norma de que si tú no tienes 60 votos para cerrar el debate, no importa que tengas los 51 para aprobar la ley, porque no pasaste por los 60 para cerrar el debate. Eso es filibusterismo. Y el filibusterismo solo se puede vencer con un mecanismo, otra vez un mecanismo parlamentario de estos de creación de normas de interior y de debates, que le permitiría al jefe de la mayoría preguntarle a los senadores si quieren cambiar esa norma. En el Congreso que está vigente, el número 117, 48 senadores demócratas habían expresado su interés de que el líder de la mayoría, Chuck Schumer, le preguntase al Senado si querían eliminar esa norma. Pero 2 senadores no querían: Kristen Sinema, de Arizona, y Joe Manchin, de West Virginia. Yo hablé de Joe Manchin en extenso en el capítulo número 54 de este mismo podcast que publiqué el 3 de mayo del año pasado. Búsquenlo, se llama el segundo hombre más poderoso de Washington, donde hablo del poder de Manchin. Y lo que le atribuyo ahí a Manchin se lo pueden extender a Kristen Sinema, y podríamos hacer un nuevo capítulo llamado La pareja de personas más poderosas de Washington después de Biden, porque frenaron muchas legislaciones. El Build Back Better de Biden se cayó por estos 2 senadores, en concreto por Joe Manchin. Bueno, pero esa agenda legislativa al final pasó, fíjense, porque la dividieron en 3 leyes. Incluso Joe Manchin no le gustaba el Build Back Better, porque decía que se gastaba mucho y eso iba a generar inflación y eso era populismo tipo tercermundista, pese a que tú no puedes aprobar una legislación así si el especialista en presupuestos del Congreso concluye que efectivamente tu propuesta legislativa crearía inflación. O sea, no tiene cómo ser pagada ella misma, por lo cual tendrías que generar dinero inorgánico que se traduce en inflación. Pero no, Manchin aún así decía que él no quería votar por eso. Pero la realidad es que Manchin es senador por West Virginia. West Virginia es un estado pequeño, muy pobre, muy decadente, en las Apalaches, una región deprimida económicamente, donde la poca economía local subsiste por la gran cantidad de minas de carbón que hay ahí. Y el Build Back Better de Biden presentaba una enorme cantidad de propuestas para sustituir el carbón por energías renovables, lo cual implicaría una baja demanda por carbón, lo cual se traduciría en cerrar un montón de minas y dejar sin empleo a las pocas personas que tienen empleo en West Virginia. Como Manchin no quería pasar a la historia como el senador que terminó de matar económicamente al estado que solo subsistía por las minas de carbón, y que lo odiasen y le fuese a llenar la casa de carbón o lo persiguiesen o simplemente no lo reeligieran más para el Senado, Manchin es una persona de 60 y pico de años. O sea, a él le puede quedar 2 o 3 elecciones para el Senado más, mínimo 2. Si él aprobaba una ley que de entrada iba a ser terrible para los pocos empleados del carbón que quedan en West Virginia, aunque a la larga iba a ser mejor para el país y el mundo, eso prevalecía por aquello que decía Tip O'Neill: all politics is local. Eso para Manchin, que es vieja escuela, iba a tener prioridad antes que acabar con el calentamiento mundial, porque eso es muy grande. Fíjense, en Manchin todavía operan los viejos criterios políticos americanos, pero la realidad es que Manchin no es estúpido, porque West Virginia, pese a que fue un estado sólidamente demócrata todo el siglo XX, ya no lo es. Manchin es el último cargo de elección popular a nivel estatal que es demócrata. La otra senadora, recuerden que todos los estados tienen 2 senadores, la otra persona en ocupar un cargo senatorial por ese estado en el Congreso es una mujer republicana. El actual gobernador de West Virginia es republicano.
Todos los cargos en la Cámara de Representantes son republicanos. O sea, Manchin es una especie en extinción. Y como miembro de una corriente que le queda pocos años de vida, se comporta como las tradiciones políticas del pasado. Entonces, claro, la gente odia a Manchin a nivel nacional, pero quizás en West Virginia todavía alguien lo aprecia, porque bueno, él ha preservado los trabajos de West Virginia. Esos son los criterios de antes. Cada vez se ve menos eso hoy en día. Pero para la gente de West Virginia, que se quedó en el aparato y todavía considera un buen trabajo meterse en una mina bajo tierra a sacar carbón, una cosa que te da cáncer en los pulmones nada más de abrir ese hueco, pues bueno, para ellos eso es prioridad. Así el mundo arda por el efecto invernadero que ellos ayudan a producir. Pero ellos van a poner comida en la mesa gracias al efecto invernadero. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar ahora? Biden va a tener más margen de maniobra en el Senado. Aprobar leyes como esta va a ser muy difícil, porque ya perdieron la Cámara. O sea, ahora eso va a tratar de... ¿Cómo van a poder aprobar una ley? Bueno, tratando de ver a quién consiguen en la Cámara de Representantes que haga una cosa tipo Joe Manchin, pero del Partido Republicano hacia el Demócrata. Eso está difícil, porque los representantes de la Cámara también están muy signados por los grandes temas, aunque los eligen por distritos pequeños a veces, están muy factorizados en su accionar político por los grandes temas de discusión nacional. Por lo que digan de ellos en Twitter, por lo que se esté comentando en los medios de comunicación, por las banderas y etiquetas gruesas que pone la gente hoy en día. Este es pro aborto o este es antiaborto. Y entonces ya eso es la condena de muerte. Porque si bien antes tú podías sobrevivir una primaria, hoy en día es posible que no, porque la gente solamente está viendo las etiquetas gruesas, el votante de pie, digo. Entonces eso está difícil. Sin embargo, como el Senado todavía tiene una serie de funciones, además de aprobar leyes, ya les mencionaba, aprobar los nombramientos del presidente, ese margen de un senador extra que consiguieron los demócratas en el Senado le va a permitir a Biden de repente más margen de maniobra. Porque aunque Kyrsten Sinema y Joe Manchin se vuelvan a poner brutos y pesados y le quieran frenar la agenda a Biden, con el voto de Raphael Warnock, con el voto de John Fetterman, que es el plus uno que agregaron ellos al Senado, fíjense, ellos tienen 51. Si tú pones a votar hacia atrás, o sea, si tú los pones en contra de Biden, a Sinema y a Manchin, quedan 49. Pero entonces tú podrías, contando con que algún republicano se dude sobre su voto, como no es descabellado, porque hay uno que otro republicano, como la senadora por Maine, que ahorita se me olvidó el nombre, y este que fue candidato presidencial en 2012, que es senador por Utah, lo tengo en la punta de la lengua, tengo su cara ahorita mientras pienso su nombre, pero no me viene el nombre a la cabeza. Mitt Romney. Tú podrías conseguir ahí un voto republicano y entonces con el voto de Kamala Harris rompe. O podría pasar que, dado que hoy en día Sinema y Joe Manchin tienen mucho poder, pero por ejemplo Manchin es muy anti energías renovables porque, como ya les expliqué, es muy pro carbón, porque es la única poca fuente de trabajo que genera algún dinero en West Virginia. Pero Kyrsten Sinema, que es mucho más joven, tiene apenas 47 años, 46 años, y es senadora por un estado donde poner paneles solares sería tremendo negocio, como Arizona. Ella sí es pro energías renovables. Entonces, si Manchin se pone bruto de repente en una ley o en un tratado internacional que quiera firmar los Estados Unidos para reducir el cambio climático a través de la instalación de paneles solares, de repente Manchin se opone, por lo que ya expliqué, pero de repente Sinema sí está favorable. Entonces ya tienen ahí 49 votos, con Fetterman 50, y entonces el empate lo rompería Kamala Harris y los pondría en una mayoría otra vez. Es decir, tienen más margen de maniobra. Hoy en día tenían dos votos ahí indecisos, fastidiosos, que exigían mucho, frenaran muchas cosas.
Hoy en día, con ese +1 que consiguieron a través del triunfo en Pensilvania, ahora esa liga informal que conformaron durante 2 años, Manchin y Sinema, se ha roto. Porque ahora tú, con convencer solamente a uno de ellos dos, puedes pasar una mayoría usando el voto de Kamala Harris, por ejemplo. O incluso te vas y cruzas el Congreso, como dicen ellos, cruising the aisle. O sea, te vas a la bancada opuesta y de repente consigues a uno de estos republicanos que fueron electos por estados, pese a ser republicanos ellos, fueron electos por estados demócratas, como por ejemplo la de Maine, que les dije ahorita que no me acordaba el nombre. Entonces consigues el voto de ella y entonces ya rompes ese candado que te hacen Manchin y Sinema con las dudas que ya les expliqué, con el bloqueo que ellos han estado haciendo estos 2 años. Entonces, bueno, se pone interesante la cosa. Lamentablemente, bueno, ya no va a poder verse una agenda legislativa tan activa como esta, pero bueno, igual todavía hay que pasar leyes de presupuesto por 2 años. Es harto seguro que los republicanos ahora comiencen a demandar hacer investigaciones. Seguro van a comenzar a investigar al hijo de Joe Biden, que es, bueno, lamentablemente una persona problemática, que no está metido en política nacional, pero que tiene una conducta errática que lo expone innecesariamente al comentario político. Y como hoy en día la gente cree tanto en conspiraciones, cree que si al hijo le pasa algo, eso es porque el padre lo sabe y lo manipula o lo vigila o lo pone donde hay y cosas así, ¿no? Lo cierto es que Hunter Biden no está metido en política y nunca lo ha estado. El hijo mayor de Biden, que lamentablemente murió de un cáncer de cerebro en 2015, si mal no me acuerdo, él sí estaba comenzando una carrera política. Él había sido senador incluso. Había sustituido al padre cuando fue electo vicepresidente. No había sido electo senador, había sido nombrado senador por el gobernador de Delaware y luego había sido electo Attorney General del estado. Y ahí es cuando muere. Cuando todo el mundo pensaba que de repente iba a buscar ser senador ya electo directamente y cosas así, bueno, muere de un cáncer. Hunter Biden, bueno, es una persona un poco problemática. Los republicanos andan con un cuento de que supuestamente una computadora que él llevó a un taller de computadoras de un tipo que era ciego aparentemente, el cuento es loquísimo, tenía información confidencial sobre yo no sé qué invento. Entonces eso juren lo que van a abrirse investigaciones al respecto y van a hacer como cuando a Hillary Clinton la hicieron ir a la Cámara de Representantes N veces a hablar de Benghazi, luego a hablar de los correos esos que Hillary Clinton había mandado desde una cuenta no encriptada, pese a que la ley no se lo exigía entonces. O sea, no eran temas que estuviesen clasificados para cuando ella mandó los emails, pero no importaba, los republicanos igual iban a investigar eso, porque no les importaba hallar algo, lo que les importaba era lucir ante el debate nacional como que ellos estaban haciendo algo. ¿Por qué? Por esto que les he venido diciendo a lo largo de este capítulo, porque hoy en día solo interesan los grandes temas nacionales que se pueden reducir en 280 caracteres. Estamos investigando lo de la computadora, ya listo, eso es lo que la gente quiere oír. No le interesa si de verdad hayan algo, sino que se está investigando. Entonces, bueno, eso es fácil. Ese tipo de cosas son fáciles porque es solamente aparentar y lucir. Entonces, bueno, juren lo que esas cosas van a pasar. Entonces, bueno, la agenda legislativa de Biden va a estar más restringida estos 2 años y eso es lo que se puede esperar. Este capítulo ha quedado eterno, ya me pasé de la hora. Pero bueno, al carajo, si ustedes siguen oyéndome a estas alturas y ya van por más de 100 capítulos es porque les gustan los capítulos largos. O simplemente se los calan. Así que bueno, este fue el gran análisis que hice al respecto. Y... por cierto, les quería mencionar algo. En el capítulo anterior yo les había dicho que se habían barajado algunos nombres para quién podía sustituir a Nancy Pelosi. Que por cierto, yo dije que Nancy Pelosi había sido la jefa de fracción demócrata desde el año 2005. No, me equivoqué por 2 años. Era desde 2003. Es decir, que por 19 años ella lideró a los demócratas en la Cámara de Representantes, tanto cuando eran minoría como cuando eran mayoría. Eso es inédito en la historia política de los Estados Unidos. Eso le permitió a ella acumular mucho poder formal dentro de la Cámara, ser una persona clave, pero al precio de matar los liderazgos ascendentes. Y fíjense que ella ha ejercido ese cargo hasta sus 82 años, que es lo que tiene hoy en día.
ella ya anunció que se retirará de ese cargo, va a seguir siendo representante por el distrito número 12 de California, que abarca, ella había sido electa originalmente en el año 87, Nancy Pelosi es representante desde 1987, 35 años en ese cargo. Cuando ella la eligieron originalmente, el distrito incluía toda el área de la bahía, incluyendo la ciudad de San Francisco. Hoy en día solamente es la costa este de la bahía, lo que abarca es Berkeley, el pueblo de Berkeley, Oakland, etcétera. Berkeley es donde estudió mi papá el posgrado. Eso está del otro lado de la bahía. Bueno, ella ya se va a retirar y ya se sabe quién la va a reemplazar. Yo el capítulo antepenúltimo, el número 107, había dicho que sabía de algunos nombres, pero que me los iba a reservar hasta que se diese la elección. Bueno, ya se dio y efectivamente es la persona que yo había leído que podía ser el sucesor de Pelosi. Ya no es posiblemente, ya es efectivo. Es Hakeem Jeffries, representante desde el año 2013 por el 8º circuito de New York. Esto abarca básicamente el sur de Brooklyn. Es decir, está representando parte de la ciudad de Nueva York. Hakeem Jeffries, dentro de los Estados Unidos, es considerado negro. Digo esto así tan raro porque cuando ven la foto, que de hecho es la foto que están viendo aquí en la portada de este capítulo, si están oyendo esto en Spotify, lamentablemente no sé por qué las otras plataformas de podcast, yo me fajo con el asunto de la portada, y la portada solo sale en Spotify y Anchor. Bueno, van a ver que el tipo tiene hasta los ojos claros y la piel es bastante clara. En Venezuela nadie lo llamaría negro. En América Latina, quizás en México y en Argentina lo podrían llamar negro, pero en el Caribe, en la cuenca del Caribe, nadie llamaría a Hakeem Jeffries negro. En los Estados Unidos sí, porque los Estados Unidos son como son. Entonces, bueno, menciono el hecho étnico porque ya lo están anunciando como el primer líder de fracción negro o African American. Bueno, ok, está bien, en los Estados Unidos es considerado negro eso, pero en la cuenca del Caribe, como les decía, ni de vaina. Bueno, él va a ser el nuevo líder y que va a ser el Speaker of the Minority, o sea, el Leader of the Minority, perdón. No Speaker of the House, sino jefe de la minoría demócrata. O sea, va a ser el jefe de los 212 demócratas que están en la Cámara de Representantes. La gran ventaja es que tiene 52 años. Entonces, bueno, eso en edad política es bastante joven. No es tan joven como Alexandra Ocasio-Cortez, que es una rareza, pero fíjense, Alexandra Ocasio-Cortez no se opuso a la elección de Jeffries. Lo debe conocer muy bien porque ambos son de Nueva York. Ella es representante también por la ciudad de Nueva York, básicamente el Bronx y parte de Queens. Queens está pegadito a Brooklyn, o sea, estos son vecinos de distrito. Y hablan en jerga neoyorquina, harán chistes internos neoyorquinos, sabrán de lo que están hablando. Además, los dos son color people. Ella es latina, él es negro. Ustedes ven la foto y desde la perspectiva venezolana los dos son blancos. Pero bueno, así son los Estados Unidos. Él va a dirigir ahora la minoría demócrata. Y bueno, nadie se lo opuso. Fue una elección unopposed. Es decir, arrasó, pues sacó todos los votos. No hubo ningún gesto político que, ojo, en 2019... Alexandra Ocasio-Cortez sí trató de ofertar una candidatura alternativa a la de Nancy Pelosi, que por supuesto solo sacó como 5 votos y cayó mal. Pero bueno, al final lograron trabajar juntas, que es lo que importa desde el punto de vista del análisis político. Pero esta vez ya Alexandra Ocasio-Cortez ha aprendido algo, ya lleva 3 elecciones a cuesta, ha madurado, ya tiene 33 años y ya se da cuenta que esos gestos son innecesarios. Y solo te granjean enemigos de gratis y el público en general no los compra. Entonces, sobre todo por lo que he dicho a lo largo del capítulo, porque a la gente le interesa ahora más cohesión de sus miembros del partido y más apego a la línea ideológica, pese a que los partidos no tienen línea ideológica ni tienen un programa. O sea, es bastante incoherente eso. Bueno, entonces Hakeem Jeffries será el líder de los demócratas. El líder el nuevo Speaker of the House. El nuevo speaker de la mayoría no ha sido electo oficialmente, que eso solo puede ser una vez que ya estén sentados los ocupantes del cargo a partir del 3 de enero, pero es muy seguramente, y no veo por qué no sería así, que sea Kevin McCarthy, que es el actual líder de la minoría republicana. Es decir, lo que Hakeem Jeffries va a hacer a partir del año que viene, lo es hoy en día Kevin McCarthy,
que representa al distrito número 23 de California, que es todo, es básicamente el desierto del Mojave. Todo lo que está, cuando uno se para en Los Ángeles y maneja hacia el noreste, hacia el desierto del Mojave, es un distrito, una circunscripción bastante poco poblada, solo tiene 770,000 habitantes, una cosa así. Recuerden que en California tiene 39 millones de habitantes. Es de hecho el distrito más republicano de California. Tiene el Cook Partisan Index, que es el índice de inclinación política de los distritos, es de más 12 republicanos. Es decir, que ahí el voto republicano es 12 puntos por encima de la media nacional en las últimas dos elecciones nacionales. O sea, midiendo desde 2020 para acá. O desde 2018, depende de cuándo hayan usado el año base. Eso es bastante republicano. Para California eso es hiper mega republicano, pero me da risa que sea representante del desierto, porque esto prueba lo que les dije al comienzo. Los republicanos hoy en día salen electos por distritos muy poco poblados, es decir, donde la población es muy escasa, es harto probable que el resultado político sea republicano. Y si hoy en día los republicanos son casi en su totalidad, y ya podríamos decir que de hecho lo son en su totalidad, con un partido de ideología conservador, esto lo que nos indica es que donde hay poca población se es conservador. Y poca población muchas veces, más no siempre, es reflejo de simple y llanamente vida rural, o sea, gente entregada a la vida del campo, que en el desierto del Mojave no es el caso, o una zona económica deprimida, como algunas zonas en Michigan o el Midwest, o simple y llanamente suburbios residenciales, que es el caso del desierto del Mojave. Entonces muy probablemente sean, o del área cercana al desierto del Mojave, entonces muy probablemente sean simple y llanamente suburbios residenciales de gente acomodada que del área de Los Ángeles, pero de esa gente que no tiene que irse a meter en Los Ángeles todos los días. Es decir, gente que de repente son dueños de empresas, accionistas mayoritarios o gente jubilada, cosas así. Es probable. No conozco tan al detalle cómo está conformada sociopolíticamente el distrito número 23 de California, pero creo que ya demostré que sé bastante, ¿no?, al respecto. Pues bien, Kevin McCarthy es harto probable que sea el nuevo líder de la mayoría, y lo de que Hunter Biden va a ser investigado lo digo porque él lo ha dicho públicamente, que esa investigación viene. Y claro, ya hay gente como Marjorie Taylor Greene, que es representante por Georgia, que es una fanática trumpista, seguidora de QAnon, esta teoría de la conspiración que sostiene que el mundo está gobernado por una cabal de pederastas y celebridades que devoran niños para extraerles ¿cómo es que es el omegacromo? Una cosa así, una sustancia mítica que supuestamente produce rejuvenescencia de las células, una cosa. Ay, Dios. Bueno, pues es que después de los terraplanistas cualquier cosa es posible. Esa gente, Marjorie Taylor Greene, ya anda diciendo que no, que hay que impeach Biden. Cosa que seguro ya va a pedir que lo hagan, pero bueno, McCarthy no luce tan loco, pero si le dan un motivo seguro lo hace. Pues bien, ese ha sido el análisis. Espero hayan seguido hasta el final. Este capítulo seguro les va a tomar varios días escucharlo. Pero oye, creo que abarqué todos los temas que quería y he devuelto el podcast a sus capítulos más, a su temática más abundante. Y bien, hemos llegado al final de este largo capítulo, pero bueno, creo que cuando hablo de los Estados Unidos me extiendo, pero queda bien y creo que lo disfrutan. Justo cuando cerraba la sección anterior les decía que con el capítulo y hablar de los Estados Unidos había devuelto el podcast a sus capítulos más exitosos o reconocidos. Sí es verdad que quizás los capítulos sobre la política de los Estados Unidos son los que han hecho este podcast más famoso, pero no son los capítulos más exitosos. Fíjense, la serie que hice en 2020 me granjeó fama, alguna famita, y los capítulos en sí fueron bastante escuchados, pero quizás también porque la gente se ha vuelto muy partidista y toma muy bando
mucha gente detectó de entrada en los primeros 2 o 3 capítulos que yo le iba a Biden. Y entonces no me oyeron más. Cosa que es tonto, porque aunque yo le pudiese ir a Biden, yo hubiese hecho el análisis que hice independientemente de mis preferencias políticas. Y si yo detectaba que iba a ganar Trump, lo hubiese analizado así. Pero fíjense, los capítulos más exitosos como serie es los de la pandemia, por supuesto los del coronavirus y el COVID. En buena medida, no solo porque los publicamos en el momento más candente de recién decretada la pandemia a nivel mundial, sino también porque conté con la suerte de que César Miguel Rondón los recomendara en su cuenta de Instagram y eso me trajo un gentío. Pero el capítulo individual más escuchado del podcast es el número 38, que publiqué el 21 de diciembre de 2020 cuando cerré el ciclo sobre las elecciones presidenciales. Qué curioso, es un capítulo que se llama Grandes documentales del siglo XXI. Ese es el capítulo individual más escuchado, pese a que en general los capítulos de cine son los menos escuchados. Qué curioso, no hay ningún patrón claro que me permita a mí decir, este es el tema del podcast, déjame dedicarme nada más que a esto. Wow. Pero en fin, ya se acabó espero lo hayan disfrutado, espero hayan aprendido, espero les haya interesado. Me pueden hacer llegar sus comentarios, críticas o preguntas a través de mis redes sociales, Eco23, ECO23, en Twitter y en Facebook. Y si son de esos raros bichitos que solo hacen vida en Instagram, pues entonces en Instagram soy s.cova, porque lamentablemente un imbécil ya tenía registrada la cuenta Eco23 y hace poco lo volví a buscar y no la utiliza, no ha publicado nada, no sigue a nadie y solo tiene algo así como que 7 seguidores. Es un mamagüevo que creó esa cuenta solo para que yo no pudiese registrar la mía. Su madre. Obviamente no lo hizo por eso, pero es como si lo hubiese hecho. Bien, algo importante. Recuerden que este podcast que subo a internet, un internet que pago gracias a su aporte económico, es para lo que me alcanza. Son como 20... Bueno, ahorita con la inflación bajó un poco a $22, pero usualmente eran 25, 26. ¿Cómo pueden ayudarme? Visitando mi Patreon. Se escribe Patreon, así como suena, patreon.com/perípatos. De todas maneras, aquí en la caja de información de este capítulo van a ver el enlace o van a ver cómo se escribe y pueden visitarlo. Por apenas $1 mensual me ayudan a pagar el internet con el que subo este podcast. Pueden ayudarme con más, pero uno es lo mínimo, es lo único que yo les pido formalmente, y ustedes pueden donar mucho más. Y además, fíjense, yo no le exijo eso para poder escucharme, entonces se ve bonito que ayuden aportando con eso. También pueden ayudar haciéndole llegar este podcast a aquellas personas que creen que les pueda interesar o ser de utilidad. Hasta la próxima.